Hola, ¿qué tal? El tema para este artículo se trataba sobre la polarimetría y refractometría y voy a tratar acerca de un artículo que leí titulado Aplicación de la polarimetría a la determinación de la pureza de un azúcar. Resaltando un poco algunas características de esta técnica de la polarimetría, se dice que es una técnica que se basa en la medición de la rotación óptica. Esta rotación es producida sobre un haz de luz polarizada que pasa por una sustancia ópticamente activa. Hablando entonces sobre lo que es la actividad óptica relacionada con la rotación de una sustancia, se dice que esta tiene origen debido a la estructura simétrica con la que llega a contar la sustancia, las estructuras de las sustancias. Esta estructura simétrica es conocida también por contar con la característica de ser una molécula con quiralidad. Y hablando sobre lo que es esta propiedad, se dice de que es cuando una molécula tiene lo que son cuatro grupos distintos, cuatro grupos sustituyentes distintos. En esta gráfica podemos ver cómo este carbono central tiene lo que son cuatro grupos distintos en sus enlaces, por lo que le confiere una propiedad, es decir, que es ópticamente activa. Acá vemos que esta es una imagen especular, pero sin embargo se resalta también de que es una molécula no superponible. Y se dice de que durante la polarimetría, al pasar la luz en un polarímetro, se dice que esta molécula vibra en un solo plano. Esto sucede debido a lo que es lo que le mencionaba, ¿verdad? Que la sustancia por la que se pasa es una sustancia quiral y esto hace que gire en un plano de luz polarizada. Hablando entonces sobre lo que es la luz polarizada, se dice que esta se obtiene a partir de la luz natural. Como ya les decía, es cuando un haz de luz pasa por un polarizador y se elimina todos aquellos componentes cuyas vibraciones no se producen en una determinada superficie o plano polarizado. Entonces vemos acá como una luz que no es polarizada pasa por el polarizador, que regularmente es utilizado un prisma, y obteniendo entonces la luz polarizada debido a la actividad que tiene la sustancia. Esta luz polarizada, como ya les mencionaba, se mantiene la vibración en un solo plano. Y vemos otro detalle que ya les mencionaba, lo que es la actividad óptica de una sustancia, y esta propiedad hace posible el girar el plano de la luz polarizada. Los compuestos que poseen esta propiedad se llaman ópticamente activos. Se dice que los azúcares tienen esta propiedad debido a la estructura con la que poseen, debido a que el carbono es su estructura es tetraédrica, ya que el carbono tiene una hibridación sp3 con cuatro grupos sustituyentes distintos. Eso es a lo que me refería anteriormente, de que es una molécula ópticamente activa debido a la quiralidad que llega a presentar. Entonces, esta propiedad le da la capacidad de girar el plano de polarización. eh, También se dice que esta propiedad que te cuenta, esta capacidad de poder girar el plano, es utilizada para la determinación o caracterización del azúcar presente. Entonces, vemos acá algunos datos en cuanto a la capacidad rotatoria específica de los azúcares. Vemos que cada azúcar tiene un ángulo de rotación específico. Este dato se basa en la capacidad óptica y también, como ya les había comentado, debido a esta capacidad rotatoria se puede llegar a su determinación. Aplicando entonces lo que es a un ejemplo, lo que es la polarimetría, esta técnica se basa, para este ejemplo se va a basar en la determinación de la pureza de lo que es un azúcar comercial.
El problema nos dice que el ángulo de rotación de una disolución de sacarosa, en su caso una mezclada con glucosa, se determina polarimétricamente después de su inversión, hidrólisis ácida, y la diferencia entre ambas rotaciones da el contenido de sacarosa. El contenido de glucosa se podrá calcular conociendo la rotación específica de los azúcares presentes. Entonces, obteniendo el valor de la sacarosa, podemos obtener el valor de la glucosa. Para el proceso experimental, se determina el ángulo de rotación de inversión antes de la inversión, y esto se hace mediante mezclas, donde las mezclas tienen que tener no deben de estar turbias y deben pasarse por el tubo de polarímetro ajustado a 20 grados centígrados. Se debe leer lo que es el ángulo de rotación obtenido antes de la inversión. Acá podemos ver lo que es un equipo de polarimetría con los tubos polarimétricos. Después de ello, se debe determinar el ángulo de rotación después de la inversión. Para esto se debe tomar parte de la mezcla anterior, se somete a distintos pasos, entre ellos una mezcla, se añade lo que es HCl y también se eleva la temperatura. Una vez homogeneizada esta muestra, se vuelve a medir en el polarímetro y se vuelve a obtener el ángulo, o sea, se obtiene el ángulo después de la inversión. Teniendo nuestros datos del antes y después de la inversión, los ángulos obtenidos, se procede a obtener lo que es el contenido de la sacarosa a través de esta fórmula, donde tenemos que incluye lo que es el ángulo de rotación antes de la inversión y el ángulo de la rotación de la muestra después de la inversión. Acá nos dicen que los ángulos obtenidos fueron de 54.1 y 2.4 respectivamente. Despejando entonces esta fórmula para obtener el contenido, la concentración de sacarosa, se dice que la concentración obtenida fue de 27.95 gramos por 100 ml. Teniendo entonces lo que es el dato de la sacarosa, como ya les había comentado anteriormente, se puede obtener el contenido de la glucosa a partir de los azúcares presentes. Entonces, hace a través de esta fórmula, donde incluimos ya los ángulos teóricos, los ángulos que analizamos en la tabla anterior, donde nos decía que el ángulo de la glucosa es de 52.7, el ángulo de la sacarosa es de 66.5, y para ello también utilizamos lo que es la concentración de sacarosa obtenida anteriormente. Por lo tanto, se dice de que teniendo entonces el cambio obtenido en la medición del ángulo experimentalmente, con la concentración de la glucosa se despeja esta fórmula para obtener la concentración de sacarosa, donde la concentración obtenida fue de 16.06 gramos de glucosa por 100 ml. Concluyendo entonces de que la disolución trabajada no era una disolución de sacarosa pura, ya que se contaba con el 16.06 de glucosa por 100 ml. Entonces, concluyendo de que esta técnica de polarimetría nos sirve para la determinación, y no solo para la determinación de glucosa, de azúcares, sino que también nos sirve para determinar qué tan pura es una mezcla de, de azúcares, perdón. Eso sería todo y muchas gracias.